Perfecto, caballeros. Iniciamos con una ronda rápida para que cada uno exponga brevemente su postura y después continuamos la conversación. ¿Se puede reformar la ONU? Embajadora Fitton Brown, por favor, comience. El tiempo inicia. Por supuesto, es un gusto estar aquí. Yo creo que la ONU debe reformarse. No creo que exista la opción de que Estados Unidos se retire de ella o de abolirla, y no creo que eso sea posible. En el mundo polarizado en el que vivimos actualmente, recrear algo como las Naciones Unidas. Así que, a pesar de todas sus imperfecciones, creo que no tenemos otra opción más que embarcarnos en un curso de acción decidido para reformarla. Doctora Mandel, su opinión. Gracias por la invitación, Ali. Si se le asigna un nuevo propósito con menores expectativas, ¿puede la ONU superar su imagen de ilegitimidad? ¿Abandonar instituciones y organismos vuelve al mundo más seguro o caótico? Si EU se retira, crece la influencia de chinos y rusos. A menos que haya una reforma que elimine comités politizados como el de derechos humanos, que ataca a Israel, o que reforme la UNESCO, que deslegitima la conexión judía con Israel, seguirá siendo una broma. Muy bien, por último, pero no menos importante, señor Cursin, su opinión. Gracias. Creo que ya se ha insinuado, pero no es excluyente pensar que veamos el fin del orden internacional actual y que la ONU deba irse con él. Ambas pueden suceder a la vez y la ONU lo está haciendo. Solo la ONU hace en Afganistán lo que nadie más. ¿Quién interactúa con los talibanes tras la retirada de todos? ¿Quién vigilaría la ley del mar? Puedes dejarlo, pero eso no hará que desaparezca, especialmente con la influencia china e india. Muy bien, caballeros, participen en la conversación desde ahora. Seguimos hablando mal de la ONU seguido. Es un blanco fácil, si me lo permiten. Tal vez no fue la institución la que perdió su base moral, sino que la realidad la superó en cierto modo. Doctora Mandel, bueno, Es un poco un anacronismo porque surgió en una época cuando fue creada después de la Segunda Guerra Mundial por la mayoría de las naciones siendo democracias. Actualmente hay más de 190 naciones, la mayoría autoritarias, antioccidentales y antiestadounidenses. Dicho eso, sí tiene órganos funcionales e importantes. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son instituciones internacionales clave que ayudan en desastres humanos, incluso cuando la Asamblea General es en Nueva York. Además del tráfico, permite a los líderes presentarse y dialogar en privado, oportunidad que no tendrían. Y mira, acaba de aprobar el plan de paz de Trump, así que sí se logran cosas, pero es un desastre para cosas como estas. La FINUL no frenó las armas químicas en Siria, ignora la mayoría de los abusos de derechos humanos en China, Rusia, Irán, Corea del Norte y se enfoca desproporcionadamente en Israel. pero embajadora Fitton Brown, ¿es siquiera posible comenzar y reformar un organismo tan grande y complicado en este momento? Es realmente difícil y por supuesto estoy muy de acuerdo con lo que se acaba de decir. Me pareció una exposición excelente. Debemos mencionar al secretario general, ha sido especialmente malo e ineficaz. Pronto habrá un cambio de secretario general y desafortunadamente las señales indican que los candidatos para reemplazarlo quizá no sean mucho mejores. Sinceramente no creo que puedan ser peores. Um, en cuanto a reforma, considero que esto lo debe liderar Estados Unidos. En un contexto presupuestario, se tratará de congelar fondos hasta que la ONU haga lo que ya ha empezado a hacer, que es realizar algunos recortes bastante serios ahora. No es la mejor forma de diseñar un organismo, pero debería eliminar ramas indeseables. Señor Curson, tal vez solo sea una competencia sana y una forma muy estadounidense de ver las cosas. Un cuerpo nuevo tal vez revitalice al viejo, solo deberá adaptarse o volverse obsoleto. La misma cantidad de competencia que ofrece BRICS, eso es lo que hace. La pieza fronteriza está compuesta por unas 20 o 30 naciones y ¿cuál de ellas, aparte de Estados Unidos, realmente tiene alguna influencia internacional? No es para desacreditarlos, son importantes.
He estado en muchas de las naciones de la lista, pero desafortunadamente no tienen el mismo peso político y estratégico. Y mi punto es que a menos que haya una mayor adopción o admisión en la Junta de la Paz, entonces eso no necesariamente le da legitimidad. La razón por la que la ONU existe y es relevante es porque los países le otorgan agencia y legitimidad. Esa probablemente es una de las ideas centrales de mi perspectiva. Un país es tal no por su banco, moneda o territorio, sino por el reconocimiento de otros países. Ese es su valor intrínseco. Así que la Junta de la Paz ciertamente puede crecer, pero también se convierte en un problema, que es, te regreso la palabra con este último punto, los BRICS y lo que empieza a suceder. Cuando se hace más grande, se vuelve inflado, hay más desacuerdos y, en última instancia, eso es lo que le pasaría a la Junta de la Paz. Ningún problema actual de la ONU desaparecería de inmediato. Con una Junta de la Paz más grande, la ONU podría reformarse, pero depende de la voluntad política. Entonces, ¿cuál era el sueño del gobierno global? ¿Siempre fue una ilusión hasta cierto punto? Sí, creo que sí. Bueno, No lo sé, no estoy seguro. discutible de mi parte, perdón. ¿Puedo preguntar algo rápido? Una de las cosas de las que no hemos hablado, por ejemplo, es el trabajo que realiza la Organización de las Naciones Unidas apoyando la lucha global contra el terrorismo. Esto es solo un ejemplo. No quiero decir que justifique los excesos, ineficiencia o corrupción en la ONU, pero es un buen ejemplo de donde tienes tareas que son supranacionales y cada nación líder, ya sea Estados Unidos o cualquier otra, lucha por mantener el control sobre eso. Luego involucras a la ONU, que establece la consultoría, asesoría, incentivos e incluso imperativos. A través de resoluciones del Consejo de Seguridad, eso realmente lleva a un verdadero aumento global en la capacidad internacional de lucha contra el terrorismo. Ese es un ejemplo de gobernanza donde la ONU no ha hecho un mal trabajo. Y si pudiera agregar algo a eso del embajador, creo que el punto sobre Afganistán es fundamental aquí. Cuando la coalición liderada por Estados Unidos se retiró, nadie quiso involucrarse con los talibanes, porque ningún país legítimo quiere ser visto como el primero en, bueno, involucrarse con los talibanes, ¿verdad? Ni siquiera los rusos o los chinos. Esto ya está cambiando con las circunstancias actuales. Pero la única entidad que existía con la capacidad razonable también era la ONU. Y tienes 25 millones de personas o más, no recuerdo la cifra exacta de la población, que están en extrema necesidad de ayuda y apoyo humanitario. Y por lo tanto, la ONU interviene. Y también puedo decir por mi experiencia en África que la ONU realmente es el único organismo con ese alcance global. Depende de nuestra financiación y la voluntad política. Etiopía, la RDC y otros conflictos en África existen. Curiosamente, los principales defensores de la Carta de la ONU son los países africanos surgidos de la descolonización, porque saben que deben enfrentar su situación y gestionar la integridad territorial y la soberanía. Algunos son de los más firmes. Vimos comentarios de Kenia sobre la invasión rusa a Ucrania. Por ejemplo, Y sin embargo, si me lo permiten, esto me recuerda a un fragmento del legendario y brillante escritor satírico israelí Efraim Kishon, quien tenía esta historia sobre un león que se escapó, huyó del zoológico y luego entró en una de las principales oficinas del gobierno. Se come a un empleado el primer día, al segundo a otro, al cuarto día a la mujer del té. Así que en 10 minutos llamaron a la policía. Así que nadie se dio cuenta de que el león se había escapado del zoológico. Y nadie pensó que esos empleados también estaban desaparecidos. Solo cuando quienes realmente hacían las cosas desaparecieron, alguien notó que algo ocurría. Si mañana desaparecen las instituciones de la ONU, ¿notaríamos la diferencia? Bueno, solo quería intervenir porque mi mundo es principalmente el Medio Oriente y las relaciones de Estados Unidos en el Medio Oriente. La historia de las Naciones Unidas en el Medio Oriente ha sido terrible. Si ves lo que está pasando con la FINUL ahora mismo, básicamente en Líbano, si acaso, han protegido a Hezbollah, no han cumplido con su misión. Puedes remontarte al 67, cuando la ONU básicamente abandonó el lugar donde se suponía que debían estar y permitió que los egipcios cerraran los estrechos de Tirán.
Así que tenemos una situación en la que debemos preguntarnos cuál era el propósito de la ONU. Buscaba promover la paz tras la Segunda Guerra Mundial, proteger civiles y derechos humanos, prevenir guerras, gestionar conflictos y coordinar cooperación. Ha hecho un mal trabajo en eso, así que quizá el híbrido no deba ser solo la Junta de la Paz ni solo la ONU, pero tal vez queremos una coalición de democracias dispuestas y quizá construir sobre eso. Así no hay un abandono después de que se completa una misión. No tiene que ser este grupo. Conserva lo bueno. Pienso que el FMI, el Banco Mundial y lo que no es tan bueno deben ser desfinanciados. En realidad esa es la única moneda de Estados Unidos. Embajadora Fetembran, veo que están de acuerdo y quizá eso es lo que buscan, chicos. No es un error, sino una característica. Vemos bloques regionales, ya sea la Liga Árabe o la ASEAN, y todos esos tal vez a veces se mueven mucho más rápido que la ONU. Tal vez el mundo está fragmentado en regiones y no se está reformando por la razón. Quiero decir, creo que es un punto válido y los bloques regionales ciertamente tienen su lugar, pero siempre verás que quieren trabajar con algún tipo de árbitro internacional. Creo que el punto que mencionó nuestro colega sobre Afganistán es muy importante. Me gustaría subrayar que hay tantos temas huérfanos en el mundo, o que si no son temas huérfanos, son supranacionales, y nadie está dispuesto a asumirlos como su responsabilidad principal. Me di cuenta de que las Naciones Unidas, pese a sus defectos, eran necesarias cuando Yemen cayó en el caos. Como en Afganistán nadie quería hacerse cargo, pero al final terminas con una especie de combinación de los estados interesados ahora que podría ser. En Yemen solían ser los sauditas, emiratíes y Estados Unidos. En el caso de Afganistán podrían ser los países vecinos, podrías estar hablando de Tayikistán, China y Pakistán o algo por el estilo, siempre trabajando con validación internacional. El problema con los bloques regionales es que no pueden sustituir a la ONU. Para hacerlo, habría que crear algo similar. Como mencioné, en el mundo polarizado de hoy no se puede llegar a un acuerdo sobre cómo debería ser eso. Y creo que la Junta de la Paz no va a tener éxito en ese ámbito. Ya podríamos decir, por supuesto, que el Consejo de Seguridad jugó rudo con la Junta de la Paz, aprobó la resolución para respaldar la Junta de la Paz, pero esta ahora opera bajo un modelo muy distinto al previsto originalmente. Y que supera lo aprobado por el Consejo de Seguridad. Y si puedo agregar algo más a eso, creo que al final se trata de la capacidad de actuar. Y la Junta de la Paz es vista como una especie de broma por algunos de los actores más importantes que van a crecer, ¿verdad? Una de las críticas principales a los problemas de la ONU es el Consejo de Seguridad. Al mencionar la ONU, solemos referirnos solo al Consejo de Seguridad. Quienes no trabajan ni estudian la ONU no comprenden su complejidad, y el Consejo de Seguridad representa poco a la comunidad internacional. Ahora, los británicos y los franceses ya no son las potencias que eran, y el país, Japón. ¿Y está paralizado sistémicamente? Sí, está paralizado. No puedes cambiarlo porque solo el propio Consejo de Seguridad puede hacerlo. Es algo ridículo. Así que, en última instancia, lo que puedo imaginar hasta cierto punto es que la ONU sea más eficiente, creo. Entidad pequeña enfocada en recopilar datos, administrar y proveer ayuda humanitaria mediante medios específicos. Trabajando con la Unión Africana, con la Liga Árabe del Medio Oriente, por ejemplo, o la ASEAN, la ONU ha sido increíblemente importante para Myanmar. Así que creo que es hacia donde va esto. Pero de nuevo, Se refiere al doctor McDonald. Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo en simplificarlo y darle un nuevo propósito, pero no creo justo llamar a la Junta de Paz. Tal vez en lo que se ha convertido, pero estamos tratando con algo cuyo propósito principal realmente es sobre la Junta Ejecutiva de Gaza y la Junta Tecnocrática y la Fuerza Internacional de Estabilización. Eso va a llegar. Debo decir que sin el liderazgo de Estados Unidos no habría alto al fuego ni rehenes vivos de regreso. Israel no estaría controlando el 59% de la zona amarilla sin que Estados Unidos tomara la iniciativa aquí,
Y ya sea que lo llames la Junta de la Paz o no, no puedo llamarlo así. Realmente creo que es totalmente injusto llamarlo una broma porque tiene logros reales aquí, como sea que lo expreses. La idea más grande de una Junta de la Paz, que tiene muchos, que tal vez la gente piensa que la reemplazaron. La ONU es otra historia. Su primera misión fue mucho mejor de lo esperado. No sé qué pasará después, pero cualquier acierto de la ONU. Yo sé qué pasará después. Vamos a tomar un descanso muy corto, pero cuando regresemos profundizaremos más en las posibilidades de que esta Junta de la Paz realmente tenga éxito. Ustedes, caballeros, conocen lo que ocurre en Medio Oriente. Este primer caso de prueba es importante. Hacemos una breve pausa y regresamos. Aquí ella lava los platos. Si alguna vez permites que tu fe cristiana crezca y hacer algo por el pueblo elegido de Dios, es el momento. Esta es la casa de Galilea. Ella tiene 96 años. Esto es lo que ella tuvo para comer hoy. Ella tiene una olla con agua y trigo. Mi padre fue asesinado por los nazis y yo quedé huérfana. No lo sabía. Ay, Dios. Pero ahora, en la noche fría y hambrienta, le rezo por comida al Dios del nunca saber. Hay buenos... Gracias por seguir con nosotros. Nos acompañan el embajador de Estados Unidos, Edmund Fitton Brown, el doctor Eric Mandel y Peter Kursen. Gracias, caballeros, por acompañarnos. La Junta de Paz de Trump vende asientos a 1,000 millones cada uno, ignorando el derecho internacional y reescribiéndolo como quiere la ONU. El árbitro observa desde las gradas. La pregunta no es quién dirige la paz, sino si puede mantenerse. Escuchemos. siempre he dicho que las Naciones Unidas tienen un potencial tremendo, no lo han aprovechado, pero hay un potencial tremendo en las Naciones Unidas y hay personas excelentes en las Naciones Unidas. Hasta ahora no ha sido así. De 8 guerras que terminé, nunca hablé con las Naciones Unidas sobre ninguna. Pensarías que deberían haberlo hecho y resuelto esas 8 guerras, pero no pudieron. Supongo que lo intentaron en algunas, pero no lo suficiente. Hay un gran potencial con las Naciones Unidas. Creo que la Junta de la Paz, las personas aquí, las Naciones Unidas pueden lograr algo único para el mundo. Muy bien, caballeros, ya hablamos de eso antes, pero por el bien del juego. ¿Puede la Junta lograr la paz en Medio Oriente? Doctora Eric Mandela, tiene 30 segundos, por favor, inicie. Dudo que alguien logre la paz en Medio Oriente, ya que aquí en Estados Unidos no quieren ver la realidad. La gente no se da cuenta de la amenaza del yihadismo, ya sea la hermandad musulmana aquí. No creo que la gente vea a los adversarios de Estados Unidos con claridad, especialmente a Qatar y a enemigos disfrazados de amigos como Turquía. Reconozco a la Junta de Paz por traer a un funcionario de la ONU muy competente. He conocido a un diplomático búlgaro, Nikolai Miledev, que va a dirigir el Comité Internacional de Supervisión. Así que lo que básicamente pienso es, ¿puede alguien lograr la paz ahí? Es bajar la intensidad del conflicto. Paz es la palabra equivocada. Muy bien, señor Peter Carson, su opinión. Creo que mi colega tiene razón al decir que será muy difícil lograr una paz permanente en Medio Oriente por las fronteras arbitrarias que británicos, franceses, rusos y otros impusieron. Así que ciertamente eso es parte del problema. Pero, de nuevo, regreso a lo que dije antes, que es que Trump está equivocado al decir que la ONU no hizo nada. La ONU no puede hacer nada porque son los Estados-nación los que se lo impiden. ONU. El Consejo de Seguridad quisiera actuar, pero sus miembros lo impiden, incluido el Medio Oriente. Creo que la Junta de Paz hará más. Enfoquémonos en un solo tema, ya que intentar abarcar más solo diluye y socava las misiones. Embajador Edmund Fitton Brown, resuma la ronda relámpago, por favor. Sí, creo que todos coincidimos en que se está haciendo un buen trabajo respecto a Gaza y que el alto al fuego es positivo. Es un recordatorio de que Estados Unidos sigue siendo el país más importante en liderazgo internacional.
Eso no significa que Estados Unidos siempre tenga la razón, pero ha usado su posición en el Consejo de Seguridad de forma inteligente y a menudo ha evitado que tome decisiones que se habrían tomado en ausencia de la Asamblea General. Sí, así que caballeros, y de nuevo siéntanse libres de participar en la conversación. A partir de este momento, ya saben, tendemos a imaginar que Francia, Reino Unido y Alemania no se unieron, pero Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y Hungría sí firmaron, como una mala señal, pero sin ellos la Junta pierde legitimidad o gana libertad de la interferencia occidental. Sabemos que eso limita. Doctora Mandel, creo que la Junta se trata del presidente Trump y sus enviados, Woodcock, Kushner y Marco Rubio, quienes trabajé con algunas personas en su oficina a quienes les tengo mucho respeto. Así que casi no importa lo que hagan los otros países. Puede parecer superficial, pero depende de lo que quiera el presidente Trump. Y ahora mismo, si estamos hablando del Medio Oriente, ¿qué va a hacer él? En Irán, todas las miradas están puestas ahí. Entonces, ¿qué es? ¿Un mar-a-lago con el logo de la ONU? Sí. Si puedo ser honesto, Hemos sido muy cordiales hasta este punto, pero ahora vamos a ponernos un poco diferentes. Creo que tengo críticas muy fuertes hacia Donald Trump. No quiero a la ONU y no creo que la paz en la frontera deba ser liderada solo por Estados Unidos, especialmente bajo esta administración. Él destruye elementos que hicieron de Estados Unidos una superpotencia, incluidas sus alianzas. Creo que esto vuelve a lo que mencioné. La paz en la frontera mejoraría si se enfocara solo en su tema original, Gaza y Medio Oriente. Incluirlo en todo es un problema y creo que solo socava su propia causa. Sinceramente, sobre tu pregunta de si la falta de unión de las potencias occidentales afecta su legitimidad, ¿la afecta? Sí, no la afecta, porque creo que la paz fronteriza no tiene ningún potencial de aplicación. No me malinterpretes, me gusta que Trump esté intentando hacer cosas, creo que eso es refrescante. Simplemente no creo necesariamente que la manera en que él las lleva a cabo sea la mejor. Insultar a los británicos o decir que no hicimos nada en la OTAN en Afganistán no es la forma de lograrlo. Embajadora Fittenbrown, estamos viendo los primeros, tal vez no los primeros, pero sí pasos avanzados en el intento de privatizar la paz. Los grandes donadores hacen que la diplomacia sea más rápida, más fácil o simplemente más sucia. Es una pregunta interesante. Además, el sector privado y los multimillonarios influyen cada vez más en la política exterior. Quisiera regresar a Gaza porque ese último punto fue muy importante y decir, ya sabes, no creo que la Junta de Paz sea adecuada para otros propósitos fuera de Gaza, pero sí tiene un papel importante que desempeñar en Gaza. Y creo que donde necesitamos buscar el estado del plan de paz de Trump, y creo que el plan de paz de Trump es realmente importante, forma parte de la Fuerza Internacional de Estabilización y eso está siendo muy difícil. Nadie quiere participar, así de simple. Además, la Junta de la Paz es el nivel más alto de esta franquicia. Pero los dos niveles inferiores son los que realmente abordan de manera más directa la situación en Gaza. Doctora Mandel, entonces, ¿cuál sería la primera prueba, por así decirlo? El presidente dijo que Hamás tiene 2 meses para desarmarse o todo se descontrolará. Entonces, si la Fuerza Internacional de Estabilización no lo va a hacer, ¿quién lo va a hacer? Eso significa que las fuerzas de defensa de Israel tienen que entrar y hacerlo. Y acabo de regresar del Medio Oriente. Y le va a tomar a Israel, tenga o no la Junta de Paz, al menos 9 meses entrar, desmilitarizar y desarmar Gaza. Esto se debe a que aún existe gran parte de la red de túneles. Estamos enfrentando una situación que podría explotar y el presidente sigue ciertos plazos. No importa cuán eficiente sea la burocracia en Kait y Gat, donde estadounidenses coordinan con CENTCOM y otros grupos, esto podría volverse intenso y violento rápidamente. Pero caballeros, saben, estamos llegando al final de nuestra discusión. En resumen, la prueba final. Si la Junta reconstruye Gaza o inicia mientras la ONU prepara otra resolución, ¿los resultados serán más importantes que la legitimidad ahora? Embajador Edmund Fittenbrown,
o... Sí, creo que sin duda. Quiero decir, esto se trata absolutamente de resultados. El riesgo aquí, el riesgo de fracasar es ese. Sabes, lo que la Junta de la Paz puede hacer a ese nivel es hacer que las personas en niveles inferiores cooperen. Puede decir realmente que estas cosas deben suceder. Y veo que la verdadera presión que debe aplicarse ahora es sobre Hamas, que claramente ha rechazado la mayoría de los términos de la segunda fase del plan de paz. Eso implica presión sobre Egipto, Turquía y Qatar. Si la Junta de la Paz logra que esos países unan a Hamas, si logramos un proceso de paz real, a nadie le importará si la Junta de la Paz es constitucional. Señor Curson, ¿algo más? No, creo que está muy bien dicho. Ha sido un placer este intercambio en el debate porque es muy desafiante. Creo que eso tiene algo de cierto y me recuerda la frase, es mejor pedir perdón que permiso. Tal vez Trump toma la iniciativa. Hacen lo necesario para estabilizar Gaza, ya que la ONU no ha podido operar por varias razones durante mucho tiempo. Y creo mucho en lo que representa la ONU, pero obviamente soy muy crítico con su formato. Si la Junta de la Paz logra algo y vemos cambios, eso es lo que necesitas ver en relaciones internacionales y geopolítica, especialmente en Medio Oriente. Siempre lastimas a quien amas, ¿no? Doctora Mandel, tal vez podría regresar el tema a casa. Una frase final brevemente, si puede. Espera lo mejor, prepárate para lo peor en Medio Oriente. Y creo que así es como todos quieren salir. Pero te vuelve a jalar. Romance estadounidense con caballeros de Medio Oriente. Si me permiten unirme al regocijo de nuestra conversación mutua de hoy, ha sido un absoluto placer. Embajador Edmund Fitton Brown, Dr. Eric Mandel, señor Peter Carson, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.